Bueno muchachos, hoy vamos a hablar sobre los procesos unitarios. Vamos a comenzar con el proceso de mezcla. Es un proceso unitario de mezclado. Un proceso unitario de mezclado se lleva a cabo por medios mecánicos y que es ampliamente utilizada en el procesado de alimentos, también en la industria farmacéutica o en otros procesos en los que se pretenda obtener una combinación de distintos componentes. Hay dos tipos de mezclas: mezcla homogénea y mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Como podemos ver, una mezcla homogénea es un tipo de mezcla en el cual no se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. Como podemos ver en la imagen, una mezcla homogénea es una mezcla que entre dos o tres componentes se disuelven y no se pueden distinguir los productos. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir facialmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Como podemos ver, la mezcla heterogénea en la imagen, podemos ver que agregamos tierra más agua y obviamente la tierra no se va a disolver con el agua. Entonces vamos a poder distinguir cada producto, cada componente, cada químico, como digamos uno mezclar agua con aceite. Obviamente vamos a distinguir el agua del aceite porque el agua y el aceite no se pueden mezclar. Como vemos, los factores en los procesos de mezclado son granulometría, formas de las partículas, densidad o peso específico, higroscopicidad y carga elástica. Hola, soy Santiago Saavedra, voy a hablar sobre el proceso unitario del corte. ¿Qué es el proceso unitario de corte en la industria? El proceso unitario de corte es una operación de fabricación que se utiliza para separar materiales en piezas más pequeñas mediante el uso de herramientas de corte. Algunos ejemplos comunes de procesos unitarios de corte se incluye con sierra, con láser, plasma y agua a alta presión. Ahora les daré unos ejemplos de tipos de cortes. Está el corte recto, que es un corte lineal en ángulo recto. Está el corte en bisel, que es un corte en ángulo inclinado. También está el corte curvo, que es un corte siguiendo una curva o un contorno. Y por último, el corte por chorro de agua, que se utiliza con un chorro de agua a alta presión. A continuación daré los propósitos del corte en un proceso unitario. El propósito del corte unitario de corte: separa materiales en piezas más pequeñas o darles forma para crear un producto específico. Materiales comúnmente cortados, como el metal, la madera, el plástico, el vidrio y entre otros. Hola, mi nombre es Brandon Urdaneta y voy a hablar sobre el proceso unitario del triturado. En los procesos unitarios, el triturado es una operación común que se utiliza para reducir el tamaño de las partículas de un material sólido. Hay varios tipos de triturado, cada uno diseñado para lograr un tamaño de partículas específico y adecuado para diferentes aplicaciones. Algunos de los tipos de triturado más comunes pueden ser la trituración primaria. En el primer paso es el proceso de trituración y generalmente se realiza en las trituradoras de mandíbulas o giratorias. El objetivo es reducir el material a un tamaño manejable para etapas posteriores de trituración o procesamiento. Trituración secundaria. Se lleva a cabo después de una trituración primaria
y se utiliza para reducir aún más el tamaño del material triturado. Puede realizarse en trituradoras de cono, de impacto o de rodillo, dependiendo de las características del material y del tamaño final deseado. Y trituración terciaria. En la etapa final de la trituración, y se utiliza para tener un tamaño de partículas más fino y uniforme. Se realizan en trituradoras de cono o de impacto de alta velocidad para producir materiales finos o superficies de partículas más comunes. Está el proceso de la molienda, que aunque técnicamente no es trituración, la molienda es un proceso similar que se utiliza para reducir el tamaño de partículas de materiales sólidos mediante la aplicación de fuerzas mecánicas. Se realiza en molinos de bolas, molinos de martillos, entre otros, y se utiliza comúnmente en la industria alimentaria, farmacéutica y de materiales para producir polvos finos o suspensiones. Al considerar la molienda, también debemos tomar en cuenta su impacto en el mezclado, ya que esta afecta directamente la homogeneidad de la mezcla y del producto final. Cuando consideramos los procesos de aglomeración como peletización o de extrusión del tamaño final de la partícula y la uniformidad de la mezcla tienen un efecto directo en los procesos. En el caso de la peletización, en el que se utilizan dados con orificios de 2.2 metros de diámetro, requiere que el tamaño de la partícula no sea mayor a 260 micras, pero es preferible tener un tamaño de partícula entre 150 y 180 micras. Es necesario tomar en cuenta que la prensa peletizadora debe cumplir su función de presionar y compactar la mezcla de un paquete llamado pellet, y no utilizar los rodillos y la pizza de dado como un molino para reducir el tamaño de la mezcla. No necesita de aspiración, ningún problema de aire de escape, mínima pérdida de humedad al triturar, bajo consumo de energía, capacidad aumentada, nivel de ruido inferior a 83, fácil acceso a la cámara de trituración, cambio de sencillo de tamiz y martillo, separación eficiente de piezas pesadas, dosificación constante y exacta independiente del producto volumen del aire constante controlado por una tajadera de regulación. Ahora va el trituración por impacto. Este método implica el uso de fuerza de impacto para romper el material. Se utiliza en trituradoras de impacto donde el material se arroja como una superficie sólida o una serie de martillos para reducir su tamaño. Trituración por sillazamiento. En este proceso el material se corta en trozos más pequeños mediante el uso de fuerzas de sillazamiento. Se utilizan trituradoras de cuchillas, trituradoras de corte y molinos de cuchillas, donde las cuchillas cortan el material en pedazos más pequeños. Trituración criogénica. Este método implica el uso de temperatura extremadamente baja para congelar el material antes de triturarlo. Se utiliza en la industria de alimentos, farmacéutica y de plástico para reducir el tamaño de la partícula de materiales sensibles. Trituración